Muy buenas tardes, estimados alumnos del tercer grado de secundaria. ¿Cómo están? Iniciando una clase más de la institución educativa Ingeniería Zunich Chancay. Hoy día, jueves 4 de junio, ya vamos a iniciar esta clase entonces hablando de lo que es texto narrativo. Sabemos que narrar es contar una historia, un hecho, un suceso. Y sabemos que la narración es un tipo de texto en el que se cuentan pues, hechos, ya sean reales o imaginarios. Y al abordar el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar también la historia y las acciones que la componen o que la comprenden, ¿correcto? A lo que llamamos nosotros sinopsis o también argumento. Los personajes que las llevan a cabo, el tiempo, el espacio donde se desarrolla dicho suceso, también cómo se ordenan todos los elementos, la estructura, ¿no? Y desde el punto de vista que se cuentan también según el narrador, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es texto narrativo. Vamos a enfocarnos un poquito qué es texto narrativo, de qué trata. A continuación tenemos el siguiente, esquema, ¿no? Vamos a ir al narrador. ¿Qué es el narrador? Es la voz que cuenta la historia y organiza el trama, es el que cuenta toda la historia, el que está ahí, el que organiza todo, ¿no? Él es el narrador. Puede actuar en primera, en segunda, en tercera persona, ¿ya? Puede, por ejemplo, narrar y decir, yo pasé por esta situación, o tal, o cual cosa, entonces cuando dice yo, está diciendo esa primera persona. Tú hiciste esto, es segunda persona, y ellos, o él, y tercera persona, ¿correcto? Tipos, también tenemos los omniscientes, los protagonistas y los testigos, ¿correcto? Omnisciente, que está ahí contando la historia, podemos decir, omnisciente, ¿no? Que está ahí. El protagonista es que está dentro de la historia y el testigo es aquel que está, pues, como se llama, dentro de la historia, pero no actúa demasiado, ¿no? Está, como le puedo decir, un poco alejado de los sucesos. Eso se llama un narrador testigo, ¿correcto? Y narra en el modo de diálogo, como habíamos hablado, de modo omnisciente, ¿correcto? El protagonista es el estilo directo que está ahí dentro de la historia, y el testigo pues es el estilo indirecto, ¿no? De actuar o de participar dentro de lo que es la historia, ¿correcto? Entonces, vamos a continuar, tenemos otro esquema y vemos también la estructura del texto narrativo, y tiene tres partes muy importantes, o se estructura de tres maneras muy importantes. Inicio, no son las inicios, cómo inicia la historia, cómo inicia el texto, cómo inicia el cuento, ¿no? O lo que nosotros querramos pues contar o narrar. Cómo inicia, el nudo es el trama, es lo que sucede dentro de esta historia que se cuenta, los hechos que se dan dentro de lo que es la historia, ¿no? Y el desenlace es pues cómo termina, puede ser una triste, puede ser alegre, hasta algunos, a veces las historias pueden continuar también para la siguiente. Entonces, bueno, depende, ¿no? Hemos veces visto películas en las que a veces uno dice, wow, ya terminó, ya está, no, qué bonito estaba, terminó, pero no vemos que sigue o tiene una continuación todavía. Entonces, ahí vamos dando cuenta que está estructurada de esa manera, ¿no? El inicio, como te repito, es cómo inicia la historia, cómo se va contando, ¿no? Cómo se va desarrollando poco a poco la historia. Y el nudo ya es la parte más conflictiva, la parte donde hay sucesos, donde a veces puede ser que el personaje muera, o parece que se hubiese muerto, pero no ha muerto en sí. Hay tipos de sucesos que están ahí dentro de lo que es el nudo, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta también, muchachos. Entonces, bueno, seguimos también y nos habla también en el siguiente esquema de lo que es el narrador, ¿no? El narrador, y lo que tiene que ver también con la acción o con las acciones que tiene, ¿no? Sí, dentro de los elementos del texto narrativo están las acciones que realiza el narrador. Está también el personaje, si los personajes incluidos en la historia. Está la historia misma, que es lo que se está contando, lo que se está diciendo. Está el tiempo, donde es el tiempo donde sucedieron tal o cuales hechos, y está el espacio donde se desarrolla dicha historia, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, chicos, para nosotros poder ver, ¿no? En dónde se está desarrollando tal o cual historia, ¿correcto? Entonces, siempre es bueno tener un lugar, un espacio determinado donde se desarrolla tal acción o tal suceso, ¿correcto? Entonces vemos ahí el narrador es el que cuenta las acciones, ¿no? Los hechos que suceden.
la historia, ¿no? Pocas palabras en un tiempo no determinado, un espacio también determinado, y están los personajes. Bueno, y empiezan a mencionar cada uno de los personajes, ¿no? De la historia tal. ¿Correcto? Entonces, también, como te repito, hemos visto la estructura, lo que viene a ser el inicio, el nudo y un desenlace. Te decía que el inicio, pues es la parte, cómo comienza, ¿no? La historia, el cuento, la leyenda, el mito, lo que tú quieras narrar o contar, cómo inicia, ¿no? Cómo se va desarrollando. Luego el nudo es la parte conflictiva de las cosas, todos los sucesos o hechos que se dan o que suceden, ¿correcto? Y el desenlace, pues, es la parte final, cómo termina tal o cual hecho o suceso, ¿correcto? Entonces ahí hay que tener muy bien claro ello, chicos, ¿no? Entender que el nudo es el conflicto, ¿no? Y lo que es el inicio es la introducción de dicha historia, de dicho texto. En algunos casos se emplean mayúsculas también, en algunos casos, ¿no? También los dos puntos, depende de cómo se desarrolla, como te repito, la historia o el texto, ¿no? Hay algunos que a veces lo ponen entre comillas también, según cómo se va desarrollando el texto, y hay algunos que también usan grafias también, ¿no? Ahora tú miras, pues, lo que son grafias. Es el uso de una adecuada grafia, denota el dominio de nuestra lengua, ¿no? Las normas lingüísticas de cómo se va desarrollando, pues, ¿no? La historia, o se va contando la historia, ¿correcto? Entonces, hoy hemos visto, chicos, la función que tiene el narrador, ya, es decir, los elementos que están dentro de lo que es un texto narrativo, ya, el narrador, las secciones, el tiempo, la historia, el personaje y el espacio. Hemos visto también su estructura, que viene a ser el inicio, el nudo y el desenlace. Ya te mencioné que es cada uno de ellos. Tenemos también al narrador, y que es, bueno, decimos que es la voz que cuenta por la historia, ¿no? O el hecho, el suceso, ¿no? Y el que organiza, pues, todo el trama, toda la historia, ¿no? Todo el suceso, ¿no? Tenemos la persona en primera, segunda o tercera persona, puede actuar en cualquiera de los tres, ¿correcto? Los tipos de narradores: el omnisciente, el protagonista y el testigo, ¿correcto? Y narra en un monodiálogo, si el omnisciente se queda en un monodiálogo, hablando, conversando, ¿no? Entre personajes. El estilo directo, está dentro de lo que viene a ser la historia o el suceso, y el estilo indirecto, que está un poco marginado, fuera de la historia, ¿no? El que no participa mucho en lo que hace la historia, ¿no? O el texto en sí. Entonces, eso es lo que trata acerca de lo que es textos narrativos, ¿correcto? No olvidarte que cuando hablamos de textos narrativos estamos hablando de todo lo que son textos narrables, novelas, cuentos, mitos, leyendas, fábulas, etcétera, ¿no? Son esos textos narrativos. Y todo se cumple. Una novela entra el narrador, entra los personajes, entra el lugar, el modo, el tiempo determinado, el espacio determinado. Igual también un cuento, una fábula también. El caso de las fábulas es más con animales, ¿no? Entonces vamos a los animales y dan una moraleja. En el caso del cuento, bueno, pueden mezclarse también. En el caso de las novelas es personajes, y esas novelas pueden ser épicas, pueden ser anécdotas, puede ser también una novela literaria. Hay tipos de novelas, chicos. Entonces, ahí vemos, ¿no? que se puede desarrollar en cada uno de esos sucesos, ¿correcto? Entonces, hoy vamos entonces viendo eso, chicos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Eso ha sido todo por hoy, y vamos entonces pues comiendo la clase, ¿no? Vamos a ir comiendo la clase, chicos, y vamos entonces pues terminando. Y cualquier duda, pregunta, consulta, me la pueden hacer llegar pues al WhatsApp personal, ¿correcto? Y luego vamos a estar pues también viendo lo que son las preguntas también de cada uno de ustedes.